Segunda de Corintios 2, el regreso al hogar del hijo perdido. La segunda epístola a los Corintios está íntimamente relacionada con la primera. Es muy difícil, por no decir imposible, entender plenamente esta epístola sin relacionarla con la anterior. Pablo dijo en el capítulo 2 que no quería visitar los Corintios con tristeza, probablemente por el tenor de la primera carta, en la cual él hace varias reprensiones. Por eso él dice que escribió aquella epístola en medio de muchos sufrimientos y angustia de corazón, con muchas lágrimas, no para que fueses contristados, sino para que supieses cuán grande es el amor que os tengo. En vista de esto, y sin saber cómo reaccionarían a la epístola anterior, él decidió no visitar a los hermanos de Corinto hasta que se encontrara con Tito en Troas, donde habían acordado encontrarse, y él se sintió tan angustiado mientras Tito demoraba al punto de desistir de un evangelismo en la región, el cual dice haber sido una puerta que el Señor había provisto. Recién en el capítulo 7 descubrimos que él se encontró con Tito más tarde en Macedonia y le trajo buenas noticias sobre la reacción de los hermanos en Corinto cuando se animó y les escribió esta segunda epístola. Por el contexto podemos entender que el motivo de la mayor tristeza relacionado con la primera epístola fue la salida de uno de los miembros de la iglesia por motivos de infidelidad, de adulterio. Eso se hace evidente por las palabras de Pablo en la segunda, cuando dice, le basta a tal persona que esta reprensión hecha por muchos, así que al contrario vosotros más bien debéis perdonar y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Esas palabras no tendrían ningún sentido si no estuvieran conectadas con un evento anterior conocido que encontramos en el capítulo 5 de la primera epístola. El texto del capítulo 2 nos ayuda a construir el siguiente cuadro. Los líderes de la iglesia conocían muy bien de aquel caso de un miembro en adulterio, pero no se preocupaban. Y Pablo reprende y les pide que actúen con justicia, desechando el pecado, pero amando al pecador, así como Jesús mismo había indicado hacerlo. Los líderes de la iglesia, que antes miraban para otro lado, obedecieron la instrucción de Pablo y aquella persona fue desglosada de su membresía y se fueron al otro extremo, pasando equivocadamente a despreciar a ese individuo. No ese es el plan de Dios. Ese hombre despreciado estaba sufriendo, estaba enfrentando una situación de tristeza, y por eso Pablo dice, hay que animarlo. Se percibe que está arrepentido y debería ser readmitido en la iglesia. Este capítulo nos enseña, entre otras cosas, que la disciplina eclesiástica no tiene el propósito de castigar al que erra o a despreciarlo, sino que tiene un propósito de redención. Sirve para permitir que la persona tome conciencia al estar fuera de los caminos de Dios y elija volver a ser parte de su familia. Una persona debe continuar, en estas circunstancias, debe continuar siendo amada para que cuando el Espíritu Santo actúe, convenciendo de pecado, de justicia y de juicio, sea bien recibida y su regreso celebrado, como el Padre se alegró por el regreso del Hijo pródigo. Vamos a orar. Señor, ayúdanos para que podamos administrar tu amor. Si tenemos que desaprobar nuestras conductas, que podamos hacerlo con tu palabra y también con tu carácter. Que todo tenga un propósito redentivo, de restauración y de preservación, de búsqueda de nuestras vidas para un día morar contigo por la eternidad.
Bendice a todos para que cuando sea necesaria, la disciplina siempre sea aplicada con amor y con corrección conforme a tus propósitos. Oramos, agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Dios los bendiga. Un abrazo y hasta mañana, si Dios quiere.